gustan las luces, no los lunes. No son los rostros, son las actitudes. Que se atreva a defender a los Hola, mi gente azules. tiempo librense. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo anda, Choco? ¿Qué onda, Julito? ¿Pelá? Acá estamos con Choco Marconi, nuestro compañero estudiante de Economía. ¿Cómo estás, Choco? Todo bien, Juli, acá contento de estar de nuevo en tiempo libre para hablar de muchas cositas. Bueno, pasaron un montón de cosas en la economía desde el último programa, así que vamos a hablar un poco de todo, situación internacional, el nuevo préstamo con el FMI, el número 23 en la historia de nuestro país, y un poco, bueno, qué implica todo eso, ¿no? Este mundo cada vez más convulsionado y este nuevo acuerdo que implica para nosotros, para las familias laburantes, los estudiantes, lo que vivimos de un sueldo básicamente. Hay una datita de alto interés para nuestro público, pero antes quería mencionar un saludo para Violeta Cala, que sacó un temazo, recién lo escuchábamos, y anteriormente escuchábamos a Tu Honorino Crew, una crew amiga de Insurrecto, de Tiempo Libre, del amigo Jano también. Así que bueno, mi gente, acá estamos. Ya un poco adelantaba Choco, un poquito de lo que vamos a hablar, recorrer un poco la situación del Fondo Monetario Internacional, cómo impacta acá en la Argentina, pero queríamos ir primero de lo general a lo particular, ¿no? La situación internacional. Cuando hablamos de la situación internacional decimos, che, qué cosa lejana, ¿no? Como que quizá la gente lo ve como un datito de color allá del fondo, ¿no? Se cruza algún reel por las redes y dice, mirá, Estados Unidos se la pudrió a China. Pero queríamos charlar sobre estas cosas porque tiene un impacto directo sobre la economía global y sobre la economía argentina en particular, ¿no, Choco? Sí, total. ¿Cómo ubicaríamos esto? No, o sea, para mí, como primeramente, para empezar a analizar la situación en la que estamos, bueno, nosotros somos troscos. Para empezar a un análisis partimos siempre de lo internacional y cómo nos pega a nosotros, no sé, primero, si querés vemos, bueno, justamente eso, ¿no? Más en general, lo que estamos viendo en la tele o en redes por todos lados es que Estados Unidos y China se tiran aranceles como si fueran bombas, ¿no? Se habla de esto, de la guerra comercial, no sé, desde que asumió Trump incluso está amenazando con que va a, no sé, a anexar Canadá como un nuevo estado de Estados Unidos, que va a invadir Groenlandia. Y bueno, pasó esto, lo del Liberation Day, que le puso aranceles a todas las economías del mundo, incluso a países o territorios que directamente están habitadas por pingüinos. Corte, no hay gente, bueno, te pongo aranceles igual. Finalmente eso lo tuvo que retroceder. Los aranceles para el resto del mundo, que no son China, digamos, los canceló momentáneamente y solo se los dejó a China, pero con un 104% de aranceles. Ahora, ¿qué es un arancel? Digamos, es algo bastante, es súper básico en realidad. Es como un peaje, digamos. Un impuesto que cobra Estados Unidos a productos del resto del mundo. Lo que hizo Estados Unidos ahora con este 104% de arancel a los productos chinos es que a todos los empresarios yanquis que quieran traer productos chinos a su economía tengan que pagar ahora 104% más, 104% en valor de impuestos. China también respondió a eso, no se comió los mocos ahí, y está también poniendo aranceles fuertes contra Estados Unidos y viendo con qué países del mundo forman una alianza también para combatir, para disputarle a Estados Unidos. Yo a Trump lo veo, con perdón de las ratas, pero como una rata acorralada, ¿no? Porque, ¿de dónde venimos? ¿Por qué Trump y la principal potencia en el mundo, que obviamente está disputada, nada es estanco, por qué está saliendo con este cruce hacia China, ¿no? Choco, ¿cómo históricamente, no? Porque esa es la foto, lo que vos acabas de plantear, decís, Estados Unidos impone unas reglas económicas, patea el tablero del mercado en general, ¿no? De la producción de mercancías y del mercado de la venta de cosas, con los aranceles, ¿no? Seguramente muchos habrán escuchado que iban a subir el precio de los iPhones, de esto, de lo otro, las zapatillas, qué sé yo. Pero, ¿por qué hace esto Estados Unidos, digamos? ¿Por qué irrumpe de esta manera contra China? ¿Qué nos cuentan las décadas previas para llegar a esta situación? O sea, ¿por qué Estados Unidos antes le servía que la economía esté globalizada y por qué ahora no le sirve eso? Bien, perfecto, ¿no? Es re clave lo que preguntás, amigo. Que lo que hay de fondo es justamente, bueno, ¿por qué estamos viviendo esta guerra comercial ahora? Y esto se da porque estamos viviendo dos crisis o dos decadencias, digamos. Primero, estamos viviendo la decadencia del proyecto neoliberal como forma internacional, como reglas de juego que rigen la forma de producir en el mundo. En primer lugar, pero de fondo lo que terminan rigiendo es la forma en que nosotros vamos a vivir, qué tipo de laburos vamos a tener, qué tipo de contratos vamos a tener. Vivimos entonces la crisis del proyecto hegemónico neoliberal, de cómo producir,
y al mismo tiempo la crisis de la hegemonía yanqui. La crisis neoliberal, estamos viviendo una crisis justamente porque es el modelo que impera en el mundo. En un primer momento, desde los 70, en Chile, el primer momento, bueno, ahí estamos viendo el segundo apartado, digamos, que es la crisis de la hegemonía yanqui como potencia en el mundo. Estados Unidos es la principal economía del mundo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y el neoliberalismo como modelo impera sobre todo desde los 90 para acá. Pero ¿qué pasa? A Estados Unidos esto le servía en un momento porque no había ningún país en el mundo que se le anime a disputarle como principal potencia. China se une al mercado mundial principalmente desde los 90 y en ese momento la porción de la economía mundial que representaba la economía china era un 2 al 4%. Ahora, como vemos en el gráfico que está poniendo la producción ahí en vivo, China representa un 18% de la economía mundial y Estados Unidos un 25%. ¿Entendés? Entonces se está comiendo los talones, está cada vez más cerca y antes incluso era con la industria clásica, por ahí, con la industria manufacturera y ahora en los últimos años le está comiendo los talones China, Estados Unidos con industrias cada vez de tecnología más de punto, como son la inteligencia artificial, como fue el caso de DeepSeek que vimos, que el día que salió empezaron a caer como loco las acciones de Nvidia, que es la empresa yankee que produce los microchips que después sirven para la industria de la inteligencia artificial, digamos. Entonces está China compitiéndole económicamente a Estados Unidos en toda regla. Estados Unidos, al verse súper amenazado y al verse que se le están viniendo encima y que puede perder su lugar hegemónico mundial, patea el tablero, como dijiste vos, y empieza a cambiar las reglas del juego. Empieza a imponer un proteccionismo para ellos muy duro, muy férreo. Estados Unidos, te cuento 2 datos y ya seguimos, tiene uno de los mayores déficits de deuda del mundo y uno de los mayores déficits comerciales también del mundo. Lo que quiere hacer con esto es que los capitales que se fueron a otros países, porque eran así las reglas del liberalismo, a poner fábricas en otros países, incluso en China, capitales yanquis que van a China a poner empresas, vuelvan ahora a su país, que produzcan ahí y que se genere la riqueza ahí. Es lo que dice siempre del America First, por ejemplo. Y esto, y ya con esto termino con el yanqui, incluso genera contradicción adentro del propio gobierno de Trump, que es una alianza entre sectores más nacionalistas, más proteccionistas y gente más como Elon Musk, que son tecnomagnates, que están en contra de que haya restricciones, que están en contra de que haya impuestos, que quieren seguir con las reglas del liberalismo, de un mercado abierto, de libre circulación de mercancías y bueno, de que los laburantes cada vez tengamos menos derechos, digamos. Bien, a ver, para repasar brevemente lo que acaba de comunicar Choco. Básicamente Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se propone una política de expansión mercantil, económica, invierte en un montón de países del mundo, aprovechando de alguna manera la mano de obra barata. Después, en la década del 90, digamos, la caída del muro de Berlín, o sea que Rusia, que era uno de los lugares, un gran territorio del mundo, con una gran población mundial, que estaba por fuera de la producción capitalista, se integra a ese mercado capitalista. Entiendo que bueno, eso ayuda a que se reduzca la mano de obra, ¿no? En general, ¿no? Lo mismo pasa en China, digamos. China como gran fábrica del mundo, mano de obra barata, equilibra los salarios del mundo hacia abajo, ¿no? Porque claramente los capitalistas, los empresarios decían, che, vamos a invertir a estos países que vale la mano de obra más barata, que tenemos una legalidad, leyes que facilitan la rentabilidad, la ganancia que podemos obtener, y que ese esquema le permitió a China crecer. Es como que de alguna manera el cuento del mago, ¿no? de Disney, ¿no? de Mickey Mouse, ¿no? Que desata el brujo que no puede contener los hechizos que lleva adelante, ¿no? Entonces se le fue de las manos la situación y ahora tiene en disputa un país como China que le está compitiendo en un montón de áreas económicas. Esto, digamos, esta crisis internacional, además podemos ubicar también el conflicto con Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, con la OTAN, Estados Unidos, gran parte de Europa, contra Rusia, ¿no? Está en disputa, China no se sabe dónde se va a meter, digamos, también los conflictos en Medio Oriente, digamos, estas disputas por los mercados, por los nichos de recursos y de materias primas, etcétera, son parte de todo este gran bardo económico, ¿no? Mundial que de alguna manera los grandes empresarios a nivel internacional están teniendo complicaciones para tener la cantidad de ganancia que ellos tenían en otro momento y que quieren volver a tener, ¿no? No se sabe, digamos, está abierto el panorama también de más conflictos de guerra y todo, digo, para entenderlo mejor todo esto. Cuando se inició la guerra con Ucrania y Rusia, no sé si recordarán cómo impactó en la economía nacional, digamos, todo esto repercute de forma directa y que creo que los únicos que tienen espalda para llevar adelante un proyecto proteccionista, por así decirlo, son Estados Unidos, China, ¿no? Porque después en algunos lados se hablaba sobre aplicar un proteccionismo nacional, digamos. Creo que
bueno, ahora lo vamos a tocar, ¿no? Y nos engancha con el tema del FMI, porque ¿qué rol tiene el Fondo Monetario en todo este juego de la geopolítica mundial y de la economía mundial? El FMI, ¿querés explicarnos brevemente qué onda con el Fondo Monetario? Digamos, cómo se mete acá. ¿Qué es? De una, sí. Como vos dijiste, digamos, o sea, lo que venimos discutiendo hasta ahora es el encuadre general en el cual está el mundo, digamos, y en ese mundo habita Argentina, digamos. El encuadre general es, por ahora, una guerra económica con un montón de sanciones, con consecuencias en la economía mundial. O sea, esta guerra comercial está trayendo ya consecuencias para el resto de los países. Incluso se habla de escenarios como una estanflación, digamos, que combina dos elementos. La recesión económica, que es que se pinche la economía, que se produzca menos que antes, con la inflación, digamos. Eso se prevé un poco para todas las economías del mundo. Y, como dijiste vos recién, esta guerra es comercial por ahora, pero hay territorios en el mundo, como decías vos recién, la guerra de Rusia y Ucrania, o mismo lo que decían en el bloque anterior, el genocidio que está llevando adelante Israel en Gaza. Hay lugares donde ya se ve la tensión militar y esa tensión militar puede escalar, digamos, y continúa también la tensión económica. A ver, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Está el rearme de distintos países en Europa, digamos, como Alemania, Francia, que se están rearmando, están aumentando los presupuestos en... La cosa pinta para que se pique cada vez más, digamos. Esa es la perspectiva del mundo y para que se empiece a discutir el neoliberalismo, que se está discutiendo, menos acá que tenemos al primer presidente liberal libertario de la historia, que es fanático del liberalismo y que quiere ir a contramano del mundo. Y en ese momento... Neoliberalismo, perdón, para la audiencia, neoliberalismo como una contracara, por así decirlo, de la política de Estado, ¿no? Del control estatal. O sea, libre mercado o... proteccionismo estatal, ¿no? Sí, a ver, son dos facetas del capitalismo, digamos, o dos maneras de entender las reglas del juego bajo el capitalismo. Lo que tenemos que entender es que por más que haya proteccionismo, igual puede que no, o sea, no puede. Las familias laburantes las vamos a pasar mal igual, nada más que se va a proteger más los intereses de la clase burguesa del país en donde se esté llevando adelante ese proteccionismo, digamos. Pero también tiene límites, porque como decías vos, los países que pueden llevar adelante políticas proteccionistas, los que mejor están en condiciones son las principales potencias. Porque venimos arrastrando 30 años de neoliberalismo, donde en los países periféricos como nosotros, las industrias nacionales se destruyeron, digamos, y lo que le es servir a Estados Unidos es que durante todo este tiempo nosotros seamos únicamente productores de materias primas, que vendamos solamente proto de soja, que se exploten nuestros recursos al mango, que la cordillera sea como una torta, que hay que repartir, como dijo en su momento Massa, digamos. Ese es el plan que ellos tienen para nosotros y que incluso Estados Unidos sigue manteniendo ahora. Bueno, sin ir más lejos, la ley Bases, el paquete de leyes que implicó la ley Bases, no sé si recordarán, un proyecto de ley que impulsó el gobierno nacional, que contempla el régimen para las grandes inversiones, ¿no? Que de alguna manera es una entrega a los grandes grupos económicos de los recursos nacionales, una entrega total. Está incluida la reforma laboral, está incluida la reforma previsional también para atacar a las jubilaciones, que es uno de los lugares centrales que se propone el gobierno dinamitar a los jubilados, por eso lo vemos todos los miércoles en las marchas y hay una jubilación mínima de no más de 300.000 pesos. Y todo ese proyecto de ley, digamos, el FMI estuvo adentro de ese esquema, ¿no? O sea, hubo un dictado del Fondo Monetario definiendo qué tenía que impulsar el gobierno. De alguna manera el gobierno ya viene preparando la cancha frente a lo que pide el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos en particular, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, este gobierno es casi que más todavía que la figura del mejor alumno del FMI. Parece que, no sé, se leyó el parcial antes de empezar, digamos. Iba haciendo todo desde antes, digamos. ¿Más que Macri? Y todavía sí, más con todo lo que es el RI. Más que Macri, más que Macri, más hay que varios. Más que todo lo que vivimos ahora. Le pegó un salto, claro. Sí. Y si querés que hablemos un poco también de este nuevo pacto, de qué significa con el FMI, el número 23 en la historia de Argentina, lo que vemos por ahora es que ya se desembolsaron 12.000 millones de dólares, digamos, al país, que si, bueno, justamente el país sigue haciendo bien los deberes, para fin de año van a llegar 3.000 millones de dólares más. Pero lo que implica, lo que tenemos que saber, lo primero que implica este nuevo pacto con el FMI es que el plan económico del gobierno fracasó. Por eso están yendo ahora con el FMI, por eso se arrastraron como se arrastraron, digamos. Y lo que implica esto de que haya fracasado el gobierno es que tuvo que tirar por los aires lo que era la tablita cambiaria que venía usando. Me interesa lo del fracaso del gobierno. Hace un rato hablábamos con Choco por el fracaso y dijimos, bueno, ¿cómo graficamos el fracaso? Bueno, lo queremos graficar en palabras de Milei. Sí, claro. ¿No? Tenemos un videíto ahí en producción para pasar.
tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. No solo eso, sino que además está tomando deuda. Y hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. Son impuestos que pagan, por ejemplo, personas que no votan, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos y quizás hasta personas que ni siquiera nacieron todavía y que cuando estén por llegar al mundo, digamos, acá ya le cargaron deuda, es decir, la fiesta de la generación presente se la están cargando en el bolsillo de aquellos que todavía ni siquiera nacieron. Por lo tanto, estamos frente a algo profundamente inmoral. No solo eso, sino que además... Choco, ¿cuándo estaba hablando Milei ahí? Más o menos, ¿2022? Eso era 2022, cuando era diputado y se estaba así discutiendo otro nuevo pacto de endeudamiento, esta vez en el gobierno de los Fernández, digamos. Terrible. Ahí hay un detalle que es interesante tomar porque ahora muchos se jactan de que el problema de la deuda es un problema real que hay que pensar, pero bueno, hay que ver cuánto es pose y cuánto es verdad, cuánto es disposición a pensar este problema de verdad. En 2022... se estaba ratificando en el Parlamento el endeudamiento tomado por Macri en 2018, que fue un endeudamiento por 44.000 millones de dólares, más o menos. Estamos hablando de que esa plata no entraría acá en esta habitación, quizás. O sea, es un montón de plata de riqueza nacional que después se termina fugando y más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo escuchás a Milei ahí hablando y qué contraste ves con la actualidad? No, es terrible, es lapidario el recorte por todo lo que dice. Además de ese recorte, también hay tweets del tipo, hay tweets de Adorni diciendo que la deuda es inmoral, que es una muestra de que tu gobierno fracasó. Y bueno, ahora fueron de rodillas justamente al Fondo Monetario Internacional a pedir este nuevo préstamo. Y lo hicieron, bueno, justamente por lo que veníamos hablando, porque su plan económico primario fracasó. Que el plan económico que venían llevando adelante era justamente la tablita cambiaria, una estrategia que habían robado de la última dictadura, que había implementado el gobierno el ministro de Economía Martínez de Hoz, que lo que hacía era garantizar la ganancia de ciertos especuladores, porque nunca van a garantizar la ganancia de los laburantes, en decirles, che, loco, vos vení acá, invertí en un bono argentino, que yo te garantizo que el tiempo que tengas metida la guita acá, el dólar va a aumentar como mucho un 2% este mes, un 2% el otro. Eso funcionó mientras los especuladores le creían, pero ahora con vos viste, vimos todos, digamos, que desde más o menos desde febrero hasta el nuevo pacto con el FMI, se fugaban miles de millones de reservas por meses, más o menos, los especuladores. Esto se dio porque justamente esas ratas dejaron de creerle al gobierno de que la tablita iba a funcionar, de que el dólar iba a ir al valor que decía la tablita, sino que justamente ese valor de dólar iba a quedar atrasado, que el dólar iba a subir mucho más. Si decía un 2, para ahí se iba un 10. Y eso es lo que rompe con la ganancia de estos tipos cuando hacen bicicleta financiera. Que si querés podemos comentar un poco qué es esto de bicicleta financiera, porque se suele decir mucho y quizás no se profundiza. A ver, ilústranos. De profundizarlo. La bici financiera o carry trade, como por ahí le gusta decir a alguno que se hace así más el chetito. Se hacen los bilingües, ¿no? Claro, que no sé, La Nación Más por ahí. Justo estos días, que se está hablando mucho de bicicleta financiera, vi una metáfora que me gustó bastante, que es como un esquema Ponzi, digamos, la bicicleta financiera. ¿Cómo sería el esquema Ponzi? Un esquema Ponzi es que vos necesitas que entre cada vez más capital, o sea, más plata que entre al esquema, porque si no se vuelve insostenible, digamos. La bici financiera funciona prácticamente igual. Yo le agregaría a esa metáfora que es el único esquema Ponzi en el mundo que los que terminan perdiendo no son los que ponen la plata, los que vienen a invertir en ese esquema Ponzi, sino somos los laburantes de todos los países donde pasa eso, los estudiantes, los jubilados sobre todo, porque somos los que terminamos pagando la fiesta, los platos rotos de esa bicicleta financiera. La bici financiera... Sí. No, perdón, un comentario, o sea que es un robo a mano armada muy bien planificado por parte del gobierno, digamos, muy cercano a lo de Libra, no está muy lejano de lo de Libra. Digamos, y es una estafa económica. Claro, o sea, claro, pero no solamente una estafa económica, es una estafa económica, lo de Libra es más alevoso todavía, digamos, está más en el marco de lo ilegal, pero esto es un robo descarado, planificado desde la principal cúpula del gobierno.
Sí, y el no. sistema financiero nacional. Es un robo de los dirigentes del gobierno que nos roban a la clase laburante y le hacen una transferencia de ingresos de nosotros a estos especuladores. Ellos la caretean diciendo que es un mecanismo para bajar la inflación, pero eso saben que es mentira, que tiene patas cortas, que dura un tiempo hasta que se fugan las reservas y después la bici se quiebra, digamos. Y los que terminan pagando los platos rotos somos nosotros. Pero básicamente, y voy a tratar de explicarlo lo más simple que pueda, la bicicleta financiera es un mecanismo justamente financiero donde un inversor externo, no sé, Warren Buffett o el grupo BlackRock, viene acá a Argentina con dólares para invertir. Lo que hace cuando llegan es cambiar esos dólares por pesos y meterse en un bono que dé el Estado Nacional. Ahí eligen el modelo de bici, ¿no? Pueden elegir una L30, pueden elegir un Bopreal, la Levac, el nombre que tenga en el momento, digamos. Ellos cambian los pesos por dólares. Ponele que entran con 100 dólares, los cambian a pesos, el dólar está a 1000, ponele, terminan con 100.000 pesos. Van a invertir en un bono que le va a dar en 6 meses un rendimiento del 30%, ponele. Bueno, lo que ellos necesitan tener de garantía, digamos, es que ese valor del dólar con el cual entraron no se modifique. Ya que si esto pasa, si ese valor no se modifica, ese porcentaje de interés, un 20, un 30% que reciben en pesos, una vez que lo cobran, ellos pueden ir automáticamente a cambiar esos mismos pesos a 1000 y llevarse, en vez de los 100 dólares con el que entraron, un 30% más, 130 dólares. Y ellos mueven miles de millones de dólares, no mueven 100 dólares. Entonces ahí está esa diferencia que se hacen a costa nuestro. Porque tanto la diferencia de tasa que les pagan los bonos argentinos, como después la retirada de los dólares, que ahora van a usar los dólares del nuevo préstamo del FMI para eso, todo ese dinero, ese capital, lo ponemos los laburantes con todo lo que nos cobran de impuestos, digamos, para todo lo que vivimos, digamos, básicamente. Entonces, por eso es la transferencia de ingresos de una clase a la otra. Y pagamos las dos cosas, el interés y la salida. O sea, y además lo decía Milei hace un ratito en el video, ¿no? Como que muy claro. Choco, ¿y qué onda? ¿Cómo impacta esto en la economía? Vos decías, en términos generales, que impacta sobre el bolsillo de la clase trabajadora, de las familias laburantes, del pueblo pobre. Pero esto, digamos, ¿qué impacto tiene? Digamos, recién lo fuimos mencionando, jubilaciones, o sea, el FMI dictando qué leyes tienen que regir y dirigir la economía nacional. De hecho, bueno, Cristalina Georgieva, no sé si tenemos el recorte, creo que no se lo pasamos, al final lo hablamos nosotros. Lo tenemos, vamos a pasar ese recorte porque hay una bajada de línea que está interesante y es descriptiva de esto de cómo el Fondo Monetario Internacional quiere imponer sus necesidades al país. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October, and it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing, but I would urge Argentina, stay the course. Bueno, tremendo, o sea, es como pirata. Es igual que lo de Milei, o sea, es terrible porque justamente es eso, ¿no? El Fondo Monetario, por más que sea, no sé, un organismo internacional que dependa del FMI, que supuestamente ayuda a los países que están en crisis, esa es la fachada. Después, en la realidad, son un gendarme internacional al servicio de los intereses de Estados Unidos que te presta plata para que vos después sigas la agenda que a ellos les interesa. O sea, ahora literalmente no es que simplemente le está marcando la agenda política del país, que ya es algo terrible, sino que, ¿qué onda, loco? El FMI nos está diciendo que tenemos que votar los argentinos. ¿Dónde la viste, no? O sea, es una política imperialista de acá a la China que, además de tener estas consecuencias, tiene consecuencias después en que nos repercute a cada uno en nuestra forma de vida. Porque siempre que el FMI viene y te viene con una batería de políticas, son todas políticas de ajuste que, al igual que la bicicleta financiera, terminan funcionando para hacer transferencia de ingresos de los laburantes a los que más tienen. Porque, bueno, además de garantizar estas condiciones, ¿no?, para que se fomenten negocios para los inversores externos, para inversores que quizás sean empresas o empresarios de Estados Unidos, también el FMI lo que implica siempre es que suban las tarifas, que a vos el gas te llegue más caro a fin de mes, que la luz llegue más caro, que tomarte un bondi te salga más caro, que tomarte un tren sea más caro. Y lo que termina implicando es que todos vivamos cada vez peor que antes de que hayas llegado al fondo. Es un ciclo que no termina más. Ok, o sea que
podríamos decir que los ganadores del modelo son la economía norteamericana que quiere expoliar a la Argentina, bueno, son los grupos financieros implicados, el propio Fondo Monetario Internacional, y además de Yapa son los grupos nacionales también, digamos, de los capitalistas nacionales e internacionales se benefician todos, porque son los que están diciendo necesitamos un salario más a la baja, porque además, dicho sea de paso, todo esto de cómo se mueve el dólar, cómo se dispara, ¿no? La relación con el peso, la estanflación, que vos decías que es estancamiento económico más inflación. La inflación claramente repercute en la economía popular y en un contexto donde los ingresos y los salarios están muy por debajo de esa inflación. Entonces, creo que hace un rato hablaban de las paritarias, que son los aumentos que tenemos los trabajadores, digamos, cuando en el marco de un convenio, para poder pelearle a la inflación de alguna manera, que los únicos que están teniendo paritarias son estos grupos económicos. O sea, que son los que la están levantando en pala, ¿no? Los ganadores del modelo, digamos. No, o sea, tal cual, o sea, eso es lo que dijiste vos y sí, son los únicos que más o menos lo que ganan siempre con esto cada vez que se aplican estos modelos. Si querés ponerlo incluso más en concreto, acá en Argentina, porque después lo internacional, todo lo que nombraste está bien, y acá en Argentina podríamos decir, por ejemplo, el caso del Grupo Rogio, que son los dueños de la concesión del subte acá de Buenos Aires, no que ahora en mayo vienen las elecciones, bueno, estaría bueno que todo el mundo sepa que este grupo, esta familia, los Rogio, tienen la concesión del subte desde la vuelta a la democracia, en toda una serie de acuerdos totalmente fraudulentos, también de turbios, y por ejemplo ahora en el último año vienen aumentando la tarifa del subte más de un 1000%, que eso es una paritaria increíble, o sea, es mucho más incluso que la inflación. Y estos lo pueden hacer, digamos, casi sin control, porque son las mismas reglas de juego que recomienda el FMI aplicar, y que los únicos que presentan amparos en la legislatura para frenar estos tarifazos somos nosotros de Frente de Izquierda, digamos, que muchas veces conseguimos frenar tarifazo en un momento, después la empresa pone abogados, nos hacen una apelación, digamos, pero los únicos que cuestionamos, digamos, esa ganancia de esos grupos multimillonarios que nos cagan la vida a todos, digamos, somos de Frente de Izquierda. Es que sí, creo que la izquierda es una de las pocas fuerzas que pone en discusión lo antidemocrático que es todo eso. Vos hablabas recién de la vuelta a la democracia, ¿no? Creo que es oportuno, escuchando a la señora Rata Cristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional, cómo tenemos que llevar adelante las decisiones que soberanamente tenemos que tomar como país. Y me parece que es oportuno discutir y problematizar en qué democracia estamos, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que más una democracia de rico, más allá de que podamos votar, digamos. A mí me parece un problema muy grande para el pueblo trabajador y los sectores populares que no podamos decidir nada de lo que está pasando en nuestros bolsillos y, al contrario, tengamos que comernos, morfarnos de forma totalmente impotente, que vamos a marcar la tarjeta azul del subte, ponemos 10 lucas y no dura 2 días. Entonces me parece que son cosas que tenemos que problematizar. Por lo que decís vos, hay momentos en la política y ahora se vienen las elecciones, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario, no? No se va a resolver en las elecciones ni nada por el estilo, pero creo que los oyentes, las oyentas, tienen que prestar atención a qué dicen los partidos políticos en torno al problema del Fondo Monetario Internacional, que es el padre de todos los problemas en la Argentina, o en la mayoría de los casos, por lo menos. Uh-huh. O sea, es algo que es troncal a la problemática que tiene la Argentina alrededor del problema de entrega de recursos, ¿no? La fuga de divisas, de riqueza nacional, el problema del empleo, el problema de la jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que prestar atención y en ese sentido creo la izquierda es uno de los frentes políticos que vienen presentando proyectos de ley y además viene planteando de qué manera podemos desconocer estos mecanismos fraudulentos de saqueo y de robo nacional que están habiendo. De hecho, hay muchas investigaciones que determinan que estos endeudamientos son totalmente ilegales. Creo que una de las cláusulas que tiene el Fondo Monetario Internacional, y en este sentido es muy interesante los estudios que hace un investigador que Gaona, ¿cómo era el nombre? Se me fue el nombre, se me mezcla ahora con Roberto Carlos, el jugador de Brasil. Un saludo para él. Bueno, ahora después lo subimos a tiempo libre, y ustedes lo van a... Bueno. Está el caso del juez Ballesteros, por ahí lo que querés decir es eso. No, pero hay una investigación que hace un tipo que desarrolla una serie de investigaciones sobre las deudas con el Fondo Monetario Internacional y lo que explica es que son ilegales desde el punto de vista de la propia legalidad del Fondo Monetario Internacional, que establece que los préstamos tienen que usarse para distintas cosas. Sí, no, tal cual. Nacionales, ¿no? Sí. O sea, es importante discutir esto, sobre todo porque
Como dijimos en un primer momento, este es el pacto número 23 que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y siempre termina pasando lo mismo. Cada vez que pasa el fondo por nuestro país, los laburantes vivimos peor que antes, ¿sí? Siempre se da la misma condición. Un primer gran momento de desembolso masivo de divisas. El Estado genera las condiciones para que los empresarios nacionales e internacionales hagan negocios fabulosos, se terminan acabando las reservas porque se fugan, se terminan acabando en un momento, digamos, por las propias reglas de juego que tiene la economía argentina, que es dependiente al sector externo, y los que terminamos pagando toda esa fiesta, todos los platos rotos, somos los laburantes que vivimos cada vez con contratos de laburo peores, que cada vez los que son dueños de su vivienda son menos, cada vez es más la gente que alquila y cada vez el alquiler nos cuesta más a todos. Lo que decías vos es clave, porque incluso tenemos una historia de acuerdos fraudulentos con el fondo que viene desde la última dictadura militar, por ejemplo, donde la deuda se multiplicó por 6, donde ya tenían un acuerdo prearmado, digamos, de antes de que asuman los militares, digamos, cuando ellos toman el poder, los militares, a los 10 días ya firman un nuevo acuerdo, es decir, que ya lo tenían todo bastante cocinado, ahí la deuda se multiplica por 6, ahí todos los problemas estructurales de la clase obrera argentina se empiezan a disparar en ese momento, por ejemplo, la pobreza pasa del 5 al 25%, ¿sí? Multiplicándose por 5, cierran 20.000 fábricas, que más que cerrar se terminan concentrando, no sé, un ejemplo muy fuerte de Grupo Macri, por ejemplo, que antes de empezar la dictadura era un holding de 7 empresas, termina teniendo 47 al final de la dictadura, e incluso está el caso de Cavallo como como presidente del Banco Central durante la dictadura, que estatiza deuda de las empresas privadas, ¿sí? Nos la socializa a nosotros, socializan las pérdidas, las deudas que tenían las empresas para que la pague todo el pueblo argentino, digamos. ¿Cuánto es la deuda del Grupo Macri que se terminó haciendo pública? En ese momento, solo la deuda del Grupo Macri, que terminamos pagando nosotros, los laburantes, era de 170 millones de dólares. ¿Sí? Y esto es el caso de la dictadura y de ese robo gigante. De un solo grupo. Y de un solo grupo. Pero incluso, no sé, por lo que vos decías de los estatutos del fondo, las reglas que tienen para hacer los préstamos, el préstamo de 2018 se tomó en contra de los propios estatutos del fondo, en el sentido de la cantidad de plata que nos dieron, el interés y los plazos para pagar. Ellos saben, cada vez que te dan plata, que los acuerdos son insostenibles, pero justamente lo que muestra eso es que más allá del capital y de los intereses, lo que les interesa a los de que dirigen el fondo es que vos sigas ciertas políticas que los benefician a ellos y a los empresarios más grandes del mundo, digamos. Y si querés ir yendo más a la parte de, bueno, ¿y qué hacemos con todo eso? Yo creo que tenemos que usar estos elementos, tanto los jurídicos como los políticos, digamos, para desconocer esas deudas odiosas, que son deudas que se toman en contra de los propios intereses del pueblo argentino, digamos, del pueblo que se tome la deuda. Esa figura legal existe, pero aparte de lo legal, que es muy importante, para mí también es muy importante lo político. Argentina, con este nuevo préstamo, tiene el 45% de la deuda del Fondo Monetario Internacional en el mundo. Un solo país, el 45% de la deuda. Imagínate eso, el potencial que le da al país como para decir, bueno, me voy a poner en pie y voy a levantar un movimiento de los países explotados que tengan problemas con el fondo para decir, las estafas no se pagan, voy a usar esa plata para otra cosa, para desarrollar mi industria, para que los argentinos o el pueblo laburante que sea viva mejor, para que los jubilados lleguen a fin de mes. Y si vos ves incluso el ranking de países más endeudados con el mundo, es súper interesante porque está primero Argentina con el 45%, bastante más atrás están Egipto y Ucrania, después Colombia también. Me parece súper interesante porque es Ucrania, un país que viene de recibir un cachetazo del presidente de Ucrania, de Trump mismo, o sea, que está peleándose con Estados Unidos. Egipto, que viene de ser un país donde se protagonizó la primavera árabe, por ejemplo, donde la clase obrera de Egipto salió a pelear por los propios políticas neoliberales y políticas de ajuste que tira el Fondo Monetario Internacional. Y Colombia, que también es un país de Latinoamérica que también está endeudado como nosotros, y cómo entonces tenemos la posibilidad, como Argentina, si fuera de la voluntad política esa, de organizar a todos estos países y defaltear nosotros al fondo, en vez de que nos defalten a nosotros, quebrarlos a ellos y usar esa plata para otra cosa. Está muy bueno lo que planteás, implicaría un movimiento social importante y una voluntad política claramente de la clase trabajadora de los distintos países que se ven afectados por esto y que además, entre otras cosas, serían un ejemplo para un montón de países que quizás no están sufriendo, padeciendo de forma directa
estas cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, pero también, digamos, son víctimas de ajuste, de las políticas neoliberales. Claro, tal cual. Estados Unidos las quiere en todo el mundo y ahora ellos no. Ahora ellos son proteccionistas, pero todo el resto del mundo seguimos siendo, o granjitas o graneros del mundo, o países que hay que exfoliar hasta secar todos los pozos. Justamente es eso, es la oportunidad de, ante un mundo cada vez más convulsionado, un mundo donde se está por verse quién manda, si Estados Unidos o China, bueno, acá en Argentina estaría bueno que empecemos a pensar en una fuerza social que pueda cambiar las reglas del juego, porque si no, si seguimos así, seguimos las líneas si seguimos el juego que ellos quieren que juguemos, vamos a estar cada vez peor. Muy claro, Choco. Mi fe de rata, Alejandro Olmos Gaona, googleenlo, tiene un muy buen análisis sobre estos temas. Y bueno, me parece que cualquier consulta, duda que haya por parte de la audiencia, escríbanos, que estamos con gusto para agarrar con Choco los temas de economía y esta problemática, estos debates que son tan necesarios en la juventud, en la clase trabajadora, porque creo que si no pensamos estos problemas y no vemos las maneras de darle una respuesta desde abajo, estamos al horno, y que no nos desengañen y no nos metan miedo con que Estados Unidos te va a invadir, va a pasar esto. No, creo que tenemos que pensar más en qué fuerza tenemos a disposición, que no estamos usando y las tenemos que usar, más que lo que nos quieran hacer, que bueno, en todos los casos habrá que responder. Pero bueno, amigo, gracias por venir. La verdad que un lujo. ¿Te quedaste con algo? Sí, Quiero anunciar unos eventos después. No, yo una última cosa para cerrar con lo económico. Sí. De ver este momento como una posibilidad, digamos, de dar un paso al frente, de este momento de que vemos por ahí el mundo pinta muy gris, ¿no? El panorama es muy oscuro, pero para mí eso es lo que nos quieren hacer creer y hay que ver esto como una posibilidad, una oportunidad de dar un paso al frente, de que sea la clase trabajadora los que nos pongamos al frente de qué se va a producir, cómo se va a producir, con qué ritmos, de que seamos nosotros los dueños o los que podamos decidir de alguna manera toda la comunidad qué hacer con nuestros bienes comunes naturales y que deje de haber una sola clase, que encima que es la que no produce, la clase empresaria, que decide por nosotros todo el tiempo. Eso más por lo económico-político. Y después nos había quedado un archivo que para mí estaba bueno mostrar, más un poco gracioso de... No sé, los liberales están todo el tiempo en redes sociales poniendo temap, todo va de acuerdo al plan, no sé qué. Y hay una foto muy graciosa, ahí está, de Milei cuando fue a pedirle una... Miedo. Hashtag miedo. Esto es un edit igual, o sea, todo el ropaje de geisha es un edit, pero el tipo fue maquillado pálido, así. Fue maquillado así a pedir una foto a Trump para antes de que se apruebe el préstamo. El loco fue a Estados Unidos con la tuya, con la nuestra, digamos, a rogarle, a ponerse de rodillas para sacarse una foto con Trump. La foto al final ni siquiera la consigue y dicen que cuando volvía en el avión le agarró como una especie de ataque de pánico. No sé, yo le diría a todos los libertarios que si todo sigue de acuerdo al plan, tu presidente no se ve mucho así, me parece. No sé, para tirárselos a ellos. Le agarró tremenda pálida. Bueno, Milei, todo mal con vos, con el Fondo Monetario, vamos a hacer mucho al respecto. Y bueno, Choco, te quería invitar a 2 eventos. A ver. A 2 eventos acá en nuestro ambiente de economía, de reflexión política económica. Va a haber 2 eventos, uno el 14 y otro el 10 de mayo. El 10 de mayo vamos a tener en Alsina 975 un evento organizado por la lucha contra los despidos. Van a estar trabajadores de Shell, de Pilkington, de AG y de varias luchas más que van a estar realizando un evento cultural con banda de rock. Vamos a ir con Insurrectos Crew. Así que estás invitado, Choco, podés venir. La idea es juntar plata para sostener la lucha y el banque que están haciendo por la reincorporación. En la mayoría de los casos son despidos discriminatorios, persecuciones políticas a luchadores, a gente que se organiza para defender los derechos de los laburantes. Y bueno, están dando respuestas, así que vamos a estar ahí también con los trabajadores GPS. Eso el 10 de mayo, Alsina 975, anótense, vayan a tomarse una birrita, 10 de mayo, capaz que recién cobraron, así que pueden gastarse algo, bueno, invitar a alguna amiga. Y después otro evento que tenemos también en Alsina 975, porque es nuestra casa de los eventos, de la cultura y de la comunidad de lucha que ponemos en pie siempre, que se llama Buenos Aires Hip Hop. Vamos a estar festejando otro año más de autogestión hip hop. Pasea Libre y Palo Santa son quienes organizan este evento, obviamente desde Sangre Latina. ¿Cómo se llamaba la Isla Freestyle? La Isla Freestyle, que es una compe, disculpa Palo que me olvidé el nombre, la Isla Freestyle, que es una compe que organizan en el Fuerte Apache en distintos lugares del conurbano, donde
hay pibes tirando freestyle, ¿no? De rap, que es una competición bastante buena, que además hacen exhibiciones de graffiti y todo. Bueno, se están juntando para hacer un mega evento. Va a haber batalla de breaking, batalla de graffiti, va a haber exhibiciones, va a haber batalla de freestyle. Va a ser un fiestón, lo invitamos a nuestro compañero Luca Bonfante para estar ahí, así que bueno, gente, vénganse también a apoyar la autogestión hip hopa, la autogestión que además, entre otras cosas, de hacer cultura, hacemos comunidad de lucha. Así que bueno, muchas gracias. Choco, ¿te quedaste con algo? ¿Vas a venir a los eventos? Nada, me encanta, amigo. Solidaridad desde abajo y cultura de clase obrera, yendo a los dos. Che, tomá, amigo.